Muy bien. Bienvenidos a esta noche del Círculo de Lectura de la Reina Valera 1960, donde estudiamos cronológicamente la Biblia. Ahorita ya vamos en el libro de Proverbios, podemos decirlo orgullosamente, casi a la mitad de la Biblia. Todavía no podemos cantar victoria, pero vamos bien y eso nos hace sentir felices porque llevamos un ritmo en el que vamos estudiando, en el que vamos leyendo, en el que vamos aprendiendo, en el que vamos platicando de lo que vamos leyendo. Y bueno, creo que no habíamos hablado de la introducción de Proverbios. Proverbios dice que el autor es Salomón y algunos otros en la Biblia Vida Plena, porque bueno, cada Biblia de estudio tiene su propia introducción a cualquier libro. En este caso habla de que el tema del libro es la sabiduría para la vida recta. La fecha en la que fue creado fue en 970 al 700 antes de Cristo. Y bueno, dice que el trasfondo de este libro es que el Antiguo Testamento hebreo se dividía por lo general en tres categorías: la ley, los profetas y las escrituras. Incluidos en la tercera categoría estaban los libros poéticos y de sabiduría, tales como Job, Salomón, Proverbios y Eclesiastés. De modo que semejante el Israel antiguo tenía tres categorías de ministros: los sacerdotes, los profetas y los sabios. Estos tenían dones esenciales de sabiduría y consejo piadosos respecto a asuntos prácticos y filosóficos de la vida. Proverbios representa la inspirada sabiduría de los sabios. Es decir, que aquí vamos a aprender lo que es cómo vivir mejor, ¿no? Habla de ese tipo de enseñanzas. Y bueno, es muy vasto. Siempre les he comentado que todas las Biblias de estudio tienen una introducción muy profunda. Y habla también del propósito. Dice que el propósito del libro se declara directamente en el capítulo 1, versículo del 2 al 7, donde se da sabiduría y comprensión en cuanto a la conducta sabia, justicia y juicio y la equidad, para que la gente simple sea sagaz, los jóvenes puedan obtener inteligencia y cordura, y el sabio pueda ser más sabio. Aunque Proverbios es en esencia un manual de sabiduría sobre la manera de vivir con rectitud y prudencia, el fundamento necesario de esa sabiduría se declara de modo explícito como el temor de Jehová. Esa es la clave. El temor a Jehová es lo que vamos viendo. Y bueno, pues ya entrando en materia en el libro de la vida, perdón, de la Biblia cronológica, vamos en la página 585, donde, bueno, es una parte de el Proverbio 3, del versículo 13 al 24. Aquí lo que me llamó la atención de es que dice que la sabiduría divina rinde los más ricos tesoros descritos, del versículo 14 al 18 como ganancia, largura de días, riqueza, honra, caminos deleitosos, paz, vida y dicha. Y antes de eso, habla en el versículo 12, bueno, es que en el versículo 12 habla de no menosprecies el castigo. Por cuanto los sabios entre los hijos de Dios están sujetos a pecar, hay necesidad de disciplina paterna de Dios para aumentar la sabiduría. Esto es como la antesala de esto que estamos viendo en esta página. Y bueno, hay una parte, bueno, ustedes podrían comentar a lo mejor qué es lo que les llamó la atención de esta página de la 585. O si bien tienen algún comentario de alguna otra Biblia que les haya gustado. ¿Alguien quisiera participar? Adelante, Yoli. Sí, me llamó mucho la atención empezar a ver cómo ahora estamos viendo la clasificación de los proverbios. Por ejemplo, en la página en la que empezamos,
realmente el título está en la anterior, en la 584, que dice los beneficios de seguir la sabiduría, ¿verdad? Y luego más adelante vemos los peligros de rechazar la sabiduría. O sea, como que nos van clasificando en todo lo que es lo conveniente y lo que no conviene. O sea, por qué la debemos de tener, de guardar. Me adelanto un poquito, ¿verdad? Súplica personal de Salomón, y luego dice el propósito de los proverbios, el valor de los dichos. Entonces, como que ahorita está, porque está bien, está como bien poquito mezclado los números, pero es como para ir entendiendo por qué necesitamos la sabiduría, para qué, cuáles son los beneficios y cuáles son los peligros de no tener sabiduría. Y la vez pasada, fue más que nada como que vimos las diferentes sabidurías, ¿verdad? Estábamos viendo que la sabiduría que se le otorgó a Salomón fue una sabiduría que venía de parte de Dios y que era la mejor sobre todas las sabidurías. Vimos que vino una reina de Tarsis era, ¿verdad? O sea, de otra ciudad, de otro, pues, pues es que en esos entonces que no eran reinos, ¿verdad? Eran reinos. Venía de otro reino a ver, como a comparar y a realmente hasta poner a prueba a Salomón, porque dice que le hizo muchas preguntas difíciles y Salomón se las contestó todas. Entonces, ahí en la clase pasada, o sea, es como un pequeño review para entrar a esta clase, cómo la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría superior a la que pudieran tener. Híjole, perdón que mencione, pero es que así lo decía, ¿verdad? Alguna de las reseñas de las Biblias, hay proverbios chinos, hay sabidurías de otros lugares, pero esas son sabidurías humanas. Entonces, la sabiduría que viene de Dios, como decía, aquí vamos a estar viendo que empieza, todo arranca con el temor al Señor y no es un miedo. Ahorita vamos a leer y creo que por ahí voy a empezar, pero voy a retrasarme tantito para entender la primera parte de esa hoja que decía los beneficios de seguir a la sabiduría. ¿Cuál es el beneficio que yo tengo de tener esta sabiduría que estamos hablando, la sabiduría de parte de Dios, la que tuvo Salomón, la que Salomón escribió? Dice que la mayoría, ¿verdad?, de los proverbios, porque dice la Biblia, leímos que él fue el hombre más sabio sobre la tierra. El imperio de Salomón fue un imperio de mucha paz, un imperio de mucha prosperidad. O sea, Salomón, con esa sabiduría que a Dios le agradó que él pidiera sabiduría, le llegaron riquezas, le llegó gloria. Entonces, pues a mí me llama la atención porque ahorita que estamos viendo Proverbios, de verdad que una de las cosas que le pido tanto al Señor, pues es sabiduría. Necesito sabiduría porque sé que eso me va a ayudar. Y hay una diferencia entre sabiduría, inteligencia y ciencia, porque ahorita lo estuve viendo unos versículos, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí que los beneficios, y aquí abajito, estoy en una página anterior, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Dice, la discreción te guardará. O sea que uno tiene que ser discreto. No debemos de andar, me imagino que, eh, pues, tenemos que ser sabios, ¿verdad? En decir las cosas, en hablar. Y aquí enseguidita, ahora sí, después de ese preámbulo, podemos entender lo que empieza esta página 585 que dice, de los hombres que hablan perversidades, o sea, de eso nos va a librar la sabiduría. De la sabiduría de Dios nos va a librar de esto, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por senderos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces, voy a leer lo que dice mi Biblia, la de las Américas.
lo que dice en cuanto a la sabiduría. Eh, no, es más abajito, perdón, voy a seguir leyendo. Así, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. O sea, todo esto son beneficios, ¿verdad? Estamos viendo beneficios de tener sabiduría. Andar por el camino de los buenos, seguir las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahí fue donde me empezó a llamar mucho la atención de cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia, porque parecieran un poquito similares, ¿no? Porque ganancia es, dice que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. O sea, ya lo habíamos visto en la clase pasada, que el tener dinero no es tan valioso como lo es el tener sabiduría. La sabiduría es un tesoro todavía mayor que todo el dinero, porque justamente Salomón pide sabiduría y Dios se agrada y le entrega dinero, le entrega riquezas, le entrega gloria, pero porque lo mejor era la sabiduría. Y dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces, estoy viendo que ser sabio es un tesoro mucho mejor que el ser, a lo mejor dijéramos rico, ¿verdad? En dinero. Y claro que pues ya siendo sabios viene lo demás. Bueno, entonces más abajito aquí está lo que me llamó la atención que dice Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia y con su ciencia los abismos fueron divididos. eh, Guarda la ley y el consejo, perdón, si guarda la ley y el consejo, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acordarás y tu sueño será grato. O sea, hasta eso, porque aquí arribita dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. O sea que cuando uno está atesorando estos consejos, lo que es la sabiduría del Señor, eso nos da paz. Por eso ahorita me acordé acerca de que estábamos hablando un poquito de la ansiedad y todo eso. Bueno, les voy a leer lo que investigué acerca de las diferencias entre sabiduría, inteligencia y ciencia. Porque lo quiero hacer así porque ahorita vamos a estar leyendo, o ya leímos, ¿verdad? Se supone que todos ya leímos las hojas. Se menciona mucho la inteligencia, la ciencia, entonces, por eso yo dije, quiero saber bien cuál es la diferencia entre una y otra, porque para mí inteligente, pues era aquel que sacaba puro 10 en la escuela, ¿verdad? Oh, qué inteligente es ese niño, pero la inteligencia es algo más que eso, según Ethelbert William Bullinger. Me gusta mucho siempre buscar lo que dice este erudito, porque es eso, un erudito, una persona que toda su vida estudió y estuvo traduciendo la Biblia. Y dice que la sabiduría, dice que la sabiduría no es solo conocimiento intelectual, es la capacidad de aplicar, fíjense, aplicar correctamente la verdad dada por Dios. Eso es sabiduría, que cuando nosotros aplicamos correctamente la verdad dada por Dios, o sea, la Biblia. ¿Se acuerdan que cuando llegó Jesús y lo juzgaban porque sanaba en el día de reposo? O sea, esa gente absolutamente no era sabio, ¿verdad? Eran religiosos, porque les decía, no te es lícito sanar, pero no estaban aplicando bien, ¿verdad? El Señor Jesús les enseñó y dice, incluye juicio, dirección moral, discernimiento práctico, vivir conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría bíblica está conectada con el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. No significa miedo, sino reverencia y sometimiento a Dios.
Entonces, el temor del Señor no es un miedo que nos da como cuando uno le tiene miedo a los fantasmas, ¿no? Es un temor reverente, el no te quiero ofender, no quiero cometer algo que tú, Señor, no te agrade. Eso es el temor al que se refiere los proverbios. Y con eso empezamos a tener sabiduría. Salomón pidió sabiduría para gobernar justamente, no simplemente información. Ese es un ejemplo de la sabiduría. La palabra, ahora voy con la inteligencia. Dice que la inteligencia es entendimiento, discernimiento entre cosas, capacidad de percibir diferencias y relaciones, es la habilidad de comprender el significado. O sea, la inteligencia es poder entenderlo, lo que está pasando. Eso es, y la sabiduría es aplicarlo, ¿verdad? Dice, si la sabiduría es usar correctamente, la inteligencia es entender correctamente. Y dice, en muchas Biblias antiguas, la ciencia, ahora vamos con la ciencia. Ese es un don, ¿se acuerdan de? Es un regalo de Dios, que es conocimiento. La palabra hebrea común es da'at. No se refiere principalmente a ciencia moderna, laboratorios, tecnología, no. Es según la ciencia de la que está hablando Proverbios, es el conocimiento adquirido, hechos aprendidos, percepción de la verdad, información conocida. Y entonces ya con esto podemos entender que la ciencia es sé algo, ¿verdad? Yo sé algo, esa es la ciencia de saber. Inteligencia, entiendo algo, es cuando entendemos las situaciones. Muy diferente a lo que yo sabía de inteligencia, eran los que sacan puro 10. Sabiduría es uso correctamente eso, cuando sabemos usar las cosas correctamente, eso es ser sabio, según, bueno, la sabiduría de Dios. Y bueno, perdón, esto es lo, voy a hablar mucho ahorita, pero ya después ya me callo, ¿no? No se preocupen. Y, y bueno, creo que es todo por ahorita. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Qué interesante, ¿no? Esa diferencia de las tres palabras. Sí, estaba muy interesante. Bueno, vamos a continuar con la 586, que, bueno, aquí habla de los peligros de rechazar la sabiduría. Aquí la parte que me llamó mucho la atención fue del versículo 23, donde habla, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y hubo quienes atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Yo al principio lo leí mal, como que yo entendía como represión. Dije, ¿por qué estar hablando de eso? Pero no, habla de la reprensión como eh, una parte que dice que la reprensión significa una acción de reprender, o sea, de corregir. Entonces dice aquí que la sabiduría de Dios, en la Biblia MacArthur encontramos que la sabiduría de Dios trae contra el pecador una acusación de pecado que demanda arrepentimiento para que se arrepiente. Dios promete que el espíritu o la esencia de la verdadera sabiduría vinculada a la revelación divina. Entonces, pues dice eso, que cuando uno se arrepiente, entonces lo que viene es la esencia verdadera de la sabiduría y el espíritu que mora en cada uno de nosotros. Eso a mí me llamó la atención de este capítulo 1. Luego se va al 9, donde habla de la mujer insensata, que es alborotadora, es simple e ignorante, es donde empieza a hablar esto. Y aquí de este dice que habla del versículo 13 al 18 de la fiesta de la insensatez. Se describe como ofrecida por la anfitriona insensata. Observe el contraste con la dama de sabiduría del versículo 9 al 6, que ese todavía no lo vamos a ver, y de las semejanzas con la mujer inmoral. O sea, es una descripción lo que hace acerca de esto. Y bueno, ¿alguien más quisiera compartir acerca de la página 583 o bien de estos capítulos?
Adelante, Joel. Ah, también Sí, levantó sí, la usted. mano Eva. Sí, no, nada más yo quiero comentar, pues con esta enseñanza, la verdad yo lo estaba leyendo ese ratito y me hizo así como que me despertó porque a pesar de que tenemos tiempo leyendo la palabra, pero el beneficio más grande es que lo podamos entender y llegue eso a nuestra vida. Y digo, y pues si es así, pues mejor pedirle al Señor en esas oraciones que nos agregue sabiduría para tomar buenas decisiones, ser prudente aún aunque en lo mínimo pedirle al Señor la, la opinión, vamos a decir, ¿verdad? Pedirle la sabiduría de él, cualquier decisión. O sea que entre nuestras oraciones podamos agregar eso, ¿no? Cada día, agregar esa sabiduría divina. Esto. Gracias, sister. Sí, es que o sea, como dices ahorita, viendo los proverbios, yo estoy cayendo en cuenta lo importante. Yo tengo un testimonio, se los voy a contar. Yo creo que ya se los conté, pero de verdad son cosas que yo palpo, las he palpado. En la pandemia nos quedamos todos, ¿verdad?, atrapados en nuestras casas y los niños se tuvieron que tomar clases vía Zoom. Entonces, para muchos niños, incluyendo a mis hijos, sobre todo los hombres, el aprendizaje a través del Zoom era muy difícil para ellos. Entonces mi hijo, el mayor, como que empezó, sus calificaciones se fueron para abajo. Cuando regresó a la high school le decían que, él mismo me decía, es que no entiendo, es que no puedo, es que no sé por qué, pero no puedo, no entiendo. Y yo me quedé, claro, ¿cómo de que no puedes? Tú puedes. Entonces lo que yo hice, y ya era su último año, y ya eran los últimos meses, la escuela me mandaba correos diciéndome que mi hijo muy seguramente no se iba a graduar porque pues estaban muy mal sus calificaciones. Entonces, yo me agarré y de veras, por la misericordia de Dios, todos los días yo lo llevaba a la escuela y oraba por él y a veces ponía aceite, a veces solamente mi mano y empezaba a orar, a pedirle, Señor, proclamo tu sangre sobre él y venga espíritu de sabiduría, de inteligencia y de poder sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Yo de veras ahorita digo, wow, eso fue el espíritu que me guió, que me habló, que me enseñó sin saber yo, porque ese muchacho se graduó con honores. Al final tenía exámenes y me decía, mamá, mis maestras piensan que hasta hice cheating porque dices que cómo es posible que sacaste todo 10, todo 100%. O sea, y yo, él sabe porque pues, o sea, es un muchacho que sirve a Dios y está, gracias a Dios, muy metido en la iglesia. Pero es un testimonio que yo viví, que como él sí se graduó hasta con honores y el día de ahora él está trabajando y es bien inteligente, de verdad que es bien, porque yo le digo, oye, ¿cómo aprendiste lo que estás haciendo? Está trabajando en property management sin haber estudiado nada de eso. Y dice que se le hace muy fácil. Lo mismo con mi otro hijo, el chico también como que empezaba, sus calificaciones andaban ahí medias bajas y empecé a hacer lo mismo, orar por él, proclamar espíritu. Proclamar es llamar. Y esa palabra también me la dio el Señor en un sueño. Proclama. Entonces yo de siempre cuando oro por mis hijos, proclamo espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder sobre su vida. Y mi hijo ahorita, el que está en la high school, el otro pues ya se graduó, pero el que sigue ahorita lleva puras B's y A's, tiene muy buenos, Entonces yo sé que cuando uno lo pide, pero yo no más que se lo pedía para mis hijos, ahora lo voy a pedir para mí. Entonces, de esta página, los peligros me llama tanto la atención, como dices, lo que decías, Adri, que cuando una persona no se deja reprender, no se deja regañar, es insensato. O sea, ser sabios es recibir la corrección. Ser sabios o sea, esto no lo había leído yo, sino ahorita escuchándote, fue lo que entendí. Y nomás quería leer lo que dice mi Biblia de Proverbios 1:20, habla de la sabiduría y aquí la habla de una manera personificada. Dice la sabiduría.
personificada como dama. La sabiduría pronuncia con voz clara y fuerte un sermón invocador de los profetas. Ella coloca su estrado en la calle y otros sitios públicos. Y bueno, yo creo que menciona a los profetas porque como estamos viendo que la ciencia es el conocimiento, entonces, por eso, ¿no? Es que es algo así. Y, y de abajito dice súplica personal de Salomón. Esta súplica dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Em, y bueno, si quieres hablo más después de la siguiente hoja. Muchas gracias, Yoli. Sí, ya continuando, ahí viene justamente del versículo 4, del 1 al 27. Yo comento siempre los capítulos porque no siempre tenemos la disponibilidad de la Biblia y más o menos nos vamos guiando por lo que vemos. O bueno, pues ya Yoli siempre nos comparte cada lunes las hojas para que podamos igual seguir leyendo. Y bueno, de este capítulo completo, la verdad es que es un capítulo muy precioso, muy importante. Generalmente a mí lo que me llama la atención es que menciona acerca de guardar en el corazón. O sea, no dice razónalas, piénsalas, medítalas, no, está hablando de guardar en el corazón las palabras de la sabiduría, de la enseñanza de Dios a la vida de las personas. Y habla de muchísimas cosas, habla de los mandamientos, habla de las razones, también menciona mucho las razones por las cuales les está diciendo. Y dice, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Y luego le dice, porque esto es tu vida. Este fue el que me gustó mucho, porque dice en el versículo 13 del 4, dice, en Proverbios la sabiduría da vida y es vida. Vivir como ha planeado Dios produce vida buena y alegre, vida física más prolongada, vida moral y espiritual, y la esperanza de vida después de la muerte, después de la muerte, Cristo, que es la sabiduría de los creyentes, el cumplimiento de ese ideal de sabiduría del Antiguo Testamento, Él es ahora la vida de ellos y quienes lo tienen a Él tienen vida. Quienes siguen a Dios tienen vida. Entonces, ¿cómo es tan importante este capítulo? Porque nos enseña de una manera como impresionante, interesante, porque habla al hijo, ¿no? O sea, dice, hijo, te habla de una forma en la que, oye, no te está diciendo tú ser humano desgraciado o tú pecador, ¿no? O sea, habla de una manera tan personal de llamarnos hijos, ¿no? Y entonces, el que todo mundo conoce y el más sonado y más famoso, que es el de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y entonces, en esta Biblia, que es la vida plena, hay todo un artículo de 2 hojas donde habla acerca de la definición del corazón. Y esto también quisiera compartir que la sociedad contemporánea por lo general considera la cabeza con su cerebro como el centro y rector de la actividad humana. Sin embargo, la Biblia refiere al corazón como el centro, como de que él mana la vida. Desde el punto de vista bíblico, el corazón pudiera verse como que abarca la totalidad del intelecto, de la emoción y de la voluntad de uno. El corazón es el centro del intelecto. Eh, Dice que el corazón es el centro de las emociones. Y por último, el corazón es el centro de la voluntad humana. Y sí, porque en el corazón el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos habla. Cuando decimos, es que yo tengo una intuición, generalmente sí pueden ser algunas intuiciones, pero también cuando estamos guiados por el Espíritu, es el Espíritu que nos dice, por aquí te vas, por allá te vas. No, no nos lo preguntamos, ¿no? O sea, no llega a la mente y nos dice, a ver, si te pones a hacer esto, va a pasar esto. No, nos dice en el corazón lo que tenemos que hacer, hacia dónde nos vamos a ir guiados. Entonces,
Por eso se me hace tan importante este último versículo donde habla acerca del corazón y de lo que es y para lo que es en la Biblia, ¿no? Y pues ya nada más es lo que quisiera comentar acerca de esta página de la 587. ¿Alguien más? O Yoli, si quisieras compartir. Sí, nada más eso que me gustó, estas que dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Bueno, porque yo creo que porque habla de la sabiduría y la inteligencia fue que la subrayé. Y abajito dice, retén el consejo, no lo dejes. O sea, me llamó la atención porque y a veces es difícil, ¿verdad? Cuando nos dan consejo, aplicarlo, como decía, ¿verdad? Ser sabios y poderlo aplicar correctamente. Y lo mismo que decías, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En lo personal, estas dos líneas me, para mí significaron mucho cuando entendí la importancia de no dejar que un enojo se arraigue y entonces en mi corazón se encuentre ese enojo que después se vuelve amargura, se vuelve eh, odio, ¿verdad? Pero por eso yo entendía que eso, que sobre todo guardemos el corazón. Eh, Tengo una mentí, una muchachita que le estoy enseñando y hablaba de eso, por ejemplo, el perdón, ¿verdad? Cuando alguien, como yo reconozco cómo es mi carácter y a veces reconozco que me cuesta perdonar, entonces cuando alguien me hace un agravio, inmediatamente tengo que soltarlo, que entregárselo al Señor, que buscar la manera de que no se arraigue en mi corazón. Esa es la manera en la que yo personalmente entendí esto de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sí, porque una mujer amargada, una persona con esas cosas en el corazón, y estoy hablando pero de la amargura por la falta de perdón, pero cuántas cosas no hay más, ¿verdad? Odios, resentimientos, envidias, todo lo que el enemigo quiere meter ahí. Por eso yo entendí que debemos de cuidar que el corazón no haya ningún raíz de amargura, de tristeza, de odio, porque eso es lo que nos va a hacer hasta saludables. Más adelante creo que habla de eso. Y creo que es todo por ahorita, Adri. Gracias. Muchas gracias, Yoli. Bueno, y continuando con la 588, esta página está muy interesante y está muy importante porque justamente habla de las divisiones de los dichos de los sabios y entonces empieza con el capítulo 22, luego continúa con el capítulo 1, luego otra vez se va al 25, luego al 9, luego al 10, luego al 14. ¿Por qué? Porque como que lo que hicieron fue pues, seleccionar de eso los temas por los que son desarrollados en esta Biblia. Y me pareció una forma muy importante porque al principio empieza hablando del valor de los dichos de los sabios. Y empieza diciendo, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y otra vez habla del corazón, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Luego, bueno, yo nada más hablo de lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Luego habla del propósito de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para eso son hechos, para entender razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y esto se me hizo muy importante porque sí es cierto,
Yo no sé cuántas veces leía proverbios y no los entendía, o sea, era así como de, sí, sí, como que está hablando de la vida, ¿no? Pero no precisamente de las partes de la Biblia. Y cuando pedimos eso, la sabiduría y la forma para entender las cosas, es cuando podemos ver, hay mucha gente que lo habla, ¿no? Dice, es que yo ya leí la Biblia, pero no la entiendo. Y no la entienden porque no tienen sabiduría, porque no tienen el espíritu dentro de ellos, porque no hay un discernimiento para ver qué es lo que Dios quiere hablar en la Biblia, ¿no? Y luego dice que también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, y habla de la preeminencia de Dios, del temor de Jehová. Y el más conocido de todos, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y bueno, pues ya nada más quisiera comentar esto, no sé si alguien más. Adelante, John. Y voy a pasar a lo que es el propósito de los proverbios, porque como dice, se repite mucho lo que es el temor. El temor es Proverbios 1:7. Voy a leer lo que dice mi Biblia de las Américas en el estudio. El temor del Señor. Dice, esta frase se refiere a la actitud que resulta del verdadero conocimiento de Dios y de la relación del hombre con Él. El que teme a Dios recibe humildemente su revelación, tanto las amonestaciones como las promesas, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Un hombre sabio, una persona con sabiduría también sabe recibir un regaño y le obedece. El temor del Señor no es miedo a Él, sino una manera de vivir. Y también incluye amor al prójimo. Principio, es un principio. La palabra hebrea empleada aquí significa un principio básico y fundamental. El temor al Señor no es algo con el que uno comienza y luego lo deja. Necios. Esta clase de necios es obstinada y pendenciera. El rechazo del necio a recibir instrucción contrasta con la aceptación del sabio a recibir consejo. El temor al Señor es lo que causa esta disposición. Qué interesante, ¿eh? Que cuando tenemos ese temor al Señor, eso nos debería incluir la capacidad de recibir un regaño, ¿verdad? Porque es para nuestra mejoría. Y aquí donde dice la preeminencia de Dios, me fui a investigar qué es eso porque no entendía yo la palabra preeminencia, pero significa poner a Dios en primer lugar. Es como la prioridad que es Dios. Por eso aquí dice el temor es una prioridad. El temor, Señor, principio de la sabiduría. ¿Verdad? El temor de Jehová aumentará los días, más los, más los años de los impíos serán acortados. Entonces, el temor al Señor, si lo ponemos como un principio, como algo primordial en nuestra vida, como algo súper importante, todos estos beneficios son los que vamos a tener. El que camine en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino perverso lo menosprecia. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Y bueno, pues vamos a continuar con la 589 y en esta podemos seguir encontrando acerca del temor de Jehová. Y luego dice confiar en Dios o en uno mismo. Y también es algo que ya había leído yo antes, pero no había puesto tanta atención como ahora, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócenlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y como que todo esto me hizo pensar, reflexionar en si realmente eso es lo que sucede, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que voy
yo confío en Jehová y yo voy a hacer lo que Dios me diga y entonces pensamos que a veces lo que Dios nos dice es lo que está en nuestro cerebro y que estamos bien, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no decimos que estamos bien? Pero cuando escuchamos a Dios en su palabra, cuando escuchamos a Dios en la predicación, cuando escuchamos a Dios a través de un sueño, a través de una persona, en la corrección de la vida, ¿no? Cuando alguien nos dice, no, pues es que estás mal y nos defendemos a capa y espada de que no estamos mal, que estamos bien, no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? De fiarnos de lo que Dios quiere para nosotros o de lo que nos está enseñando. Y es de humanos, pues, entender eso, ¿no? Tener esa capa tan gruesa que es casi impenetrable, pero cuando Dios habla a nuestro corazón, se rompe todo eso y entendemos por qué tenemos que hacer las cosas en el momento en el que las tenemos que corregir. Y luego, otra parte que me gustó mucho es donde dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a encomendar a Jehová todo lo que hacemos. No estamos, nada más, primero pensamos, lo hacemos y queremos que Dios nos bendiga, pero no hacemos lo contrario, ¿no? O sea, eso también como me llamó mucho la atención y me gustó mucho. No sé si alguien más quisiera compartir de esta página. Adelante, Yoli. Ahorita me acordé que no, es cierto, a veces es un mal hábito o un hábito que no tenemos, el pedir guianza al Señor antes, ¿verdad? Estábamos viendo ahora en la construcción del templo las columnas Jaquín y Boaz, que tienen ese significado, ¿verdad? Que Dios está y Dios da fuerza. O sea, lo que significaba era que nosotros tenemos que poner al Señor siempre ante cualquier decisión, pedirle guianza, pero lo que hacemos es mejor después pedirle que nos auxilie a salir de los problemas en los que nosotros mismos nos metemos. Pero si nosotros le pidiéramos a Él esa guianza, híjole, eso es algo de veras que necesitamos que Dios nos dé esa sabiduría en cada situación, pedir. Y bueno, confiar en Dios, dice, confiar en Dios o en uno mismo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Esa frase, no seas sabio en tu propia opinión, es bien fuerte porque así nos encontramos, ya sea nosotros mismos o muchas personas que tienen su propio pensamiento y se creen sabios. Voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas cuando dice confía en el Señor. Dice, la fe debería estar puesta entera, exclusiva y extensivamente en el Señor que reveló estas enseñanzas y que las mantiene. La fe verdadera se muestra al seguir la enseñanza de Dios, porque el entendimiento humano es limitado. No te apoyes entendimiento, o sea, en tu propio entendimiento. Aparte de Dios, el entendimiento humano no es una guía moral fidedigna. Por eso es que debemos de confiar en el Señor. A veces no entendemos por qué estamos en una situación, ¿verdad? A veces sí son nuestros errores, pero hay veces que uno está buscando hacer las cosas bien y de repente nos encontramos o surgen situaciones y no entendemos, pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, que es lo que ahorita vamos a hacer, ¿verdad? Confiar que el Señor tiene todo en control, hablando de la vida de Carla, y saber que eso es lo que necesitamos, esa confianza de que Dios está por encima de todo y vamos a tener paz, vamos a descansar, porque Él no se equivoca. Y a veces las cuestiones que uno vive es siempre para un bien, ¿verdad? Dice la palabra que el que todo opera para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, si amamos al Señor, tenemos que estar seguros que todo lo que nos ocurra
como lo que le pasó a José, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, estuvo 10 años en la cárcel, pero al final él fue casi el faraón de Egipto. El Señor lo procesó, permitió muchas cosas, pero él tenía que llegar a un lugar alto. Entonces a veces nosotros tenemos que ser procesados y por eso no entendemos, pero por eso es que debemos de confiar en el Señor. Y yo he aprendido a hacer eso cuando me está yendo súper mal, digo, pues no lo entiendo, Señor. Mí no comprende, pero voy a confiar que tú me vas a ayudar. Tú me vas a sacar de esto porque yo estoy buscándolo, pero no encuentro por dónde. Entonces, creo que a esto se refiere confiar en Dios y no en uno mismo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Y bueno, pues continuando con la página 590, habla acerca de la providencia divina. Y aquí el que me llama la atención es el versículo 1 del 16, donde dice que la respuesta de la lengua, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dice que los seres humanos, lo que decía hace un momento, pueden hacer planes, pero la capacidad para llevar a cabo debidamente esos planes viene de Dios. Y luego vuelve a hablar de la encomienda de las obras. Dice, encomienda a Jehová tus obras. Los creyentes no deben emprender nada presuntuosamente, sino que en todas las cosas buscar la voluntad de Dios. Si son correctas sus motivaciones y obras, entonces pueden encomendarlas al Señor. Pues sí, ¿por qué? Porque no sé, yo pues sí vi malamente algunas situaciones donde había un hermano que decidió abrir una cantina. Entonces, ¿cómo por qué? ¿No? O sea, y ahí Dios cómo le iba a ayudar en hacer ese tipo de negocios, ¿no? O sea, y es que sí pasa eso. O sea, hay muchas personas que quieren el apoyo de Dios en sus negocios, de lo que sea, y eso no está bien. Entonces, acá en la Biblia de MacArthur, también encontré esta parte de la encomienda. Ajá, dice literal rueda sobre, en el sentido doble de una total confianza y sujeción a la voluntad de Dios, o sea, de eso habla, de una plena confianza y sujeción a la voluntad de Dios. Obviamente, Dios no nos va a poner en un trabajo o no nos va a permitir abrir un negocio que sea de algo ilícito, ¿no? O algo que esté en contra de la misma palabra de Dios. Por eso también es estar sujetos, todas las cosas que hagamos, estar sujetas a donde vayamos, lo que hagamos, lo que digamos, estar sujetas a la voluntad de Dios. Y Él cumplirá, dice, los planes de justicia de cada persona. Y pues eso es lo que me llamó mucho la atención. Después habla del discernimiento y de la ignorancia. Y pues ya, nada más, no sé si alguien más quisiera comentar acerca de esta página 590. Y para empezar, la providencia, yo dije, ¿y ahora qué es eso? Hay palabras que las tengo que buscar porque no las entiendo, pero la providencia dice que es el cuidado y la soberanía y la guía continua de Dios. Es un cuidado de Dios hacia nosotros. Bueno, por eso es providencia divina. Se podría traducir como el cuidado divino, ¿no? De Dios, el cuidado de Él, la guía de Él. Por eso dice abajito, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y me llamó mucho la atención lo que decías, ¿verdad? Creo que es donde dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, ¿verdad? No podemos querer ser sabios e inteligentes y levantarnos, y cuando dice contra Jehová es como lo que dices, ¿no? Contra sus estatutos, sus ordenanzas, su ley y yo creo que también hasta sobre sus propios hijos, porque yo he sabido de gente que ora para que se cierre otra iglesia, se levantan y Señor, estamos para que cierres. Entonces, eso no es sabio, ¿verdad? Es lo contrario.
Y el discernimiento, ignorancia. Déjenme, les leo aquí lo que encontré. Este, 13:14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Las riquezas de los sabios son como su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Y aquí dice en mi Biblia, 13:14, enseñanza, es decir, la ley moral de Dios, sabio, la instrucción del maestro, ve de guía práctica para la vida, fuente de vida, apartarse lazos de la muerte. La meta de la enseñanza del maestro es ganar la vida y evitar la muerte. Entonces creo que lo que nos está diciendo es que el discernimiento, lo que es la sabiduría, nos va a dar vida y la insensatez nos va a traer muerte. Y no precisamente a veces no es una muerte física, ¿verdad? Porque todos en algún momento vamos a morir, pero se habla siempre cuando muchas veces se refiere a muerte, pues son muertes espirituales, porque nosotros sabemos que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces, al ser insensatos, eso como que lo ponemos en riesgo, ¿verdad? Al ser insensatos. Entonces son proverbios, son consejos, es sabiduría de Dios, que es lo importante de todo. Y es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Gracias a todos por sus participaciones, por estar aquí. Pues con esto vamos a cerrar.